Es lunes y es día del análisis del maestro Jorge Alberto Piquet Corona, abogado fiscalista, columnista. Maestro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Hola, ¿qué tal, David? Muy buenos días, gusto saludarte al igual que todos los días lunes. Oye, pues muy a tono con que pues estamos arrancando año, el tema del día de hoy, y te pediría que arrancáramos por lo más básico de pues este asunto de las cartas invitación. Mira, las cartas de invitación, como su propio nombre lo dice, es una carta que emite la autoridad fiscal, y no a comer roscas, sino a cumplir las obligaciones fiscales. Estas cartas de invitación que se han girado, que constantemente se giran a través de diversos medios a los contribuyentes, llámese buzón tributario o físicamente, directamente al contribuyente, estas cartas de invitación tienen la finalidad de obligar, en cierta manera, a los contribuyentes a cumplir ciertas disposiciones fiscales o, en su caso, a pagar algún adeudo que se tenga con la autoridad fiscal. Estas cartas de invitación pueden llegar a ser de, oye, detectamos que tienes declaraciones omitidas, presentadas, o en su caso también decir, oye, detecté que facturaste 1,000,000 de pesos, sin embargo pagaste sobre 800,000 pesos, hecho por el cual tienes una diferencia conmigo. O en su caso también el gobierno del estado ha estado girando un sinnúmero de cartas de invitación por temas de regularización del impuesto del 1.80, que ya no es el 1.80, sino el tema del impuesto sobre nómina, que creo que va a ser muy interesante ese tema para otro lunes. Sin embargo, estas cartas de invitación que se han estado girando, pues tienen la gran finalidad, como bien te comenté, de en cierta manera incitar a los contribuyentes a que cumplan con las disposiciones fiscales o, en su caso, pagar alguna contribución omitida. Si nos vamos al fundamento de la carta de invitación, que básicamente es el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, entenderemos que, como cualquier invitación a una fiesta, no es una obligación atenderla. Sin embargo, el simple hecho de que la autoridad fiscal nos gire una carta de invitación, nos haga llegar una carta de invitación, pues nos debe de prender un foco amarillo, o dos cosas. Uno, o me van a practicar una auditoría, o en su caso, para efectos de estar preparados, o en su caso, pues me van a notificar alguna multa por no haber cumplido con las disposiciones fiscales. Y muchas de estas cartas de invitación no necesariamente están correctas, no necesariamente son legales, muchas de ellas traen muchas inconsistencias. Sin embargo, repito, debe de prendernos un foco amarillo y decir, a ver, tengo que revisar con mayor detenimiento mi contabilidad para efectos de percatarme si estoy o no estoy cumpliendo con las disposiciones fiscales, y en su caso ver la posible omisión de algún pago de impuestos, y prepararme por si me llega una auditoría, estar y tener toda la documentación en regla, que no necesariamente la contabilidad de estados de cuentas bancarios, la contabilidad como tal, integra toda la documentación que me pudiese requerir la autoridad fiscal al momento de practicar una visita domiciliaria. Vemos que muchas empresas no tienen sus contratos, sus actas de asamblea, su documentación corporativa. Entonces, es momento de, cuando es obligación tenerla al día, sin embargo, con mayor énfasis, es necesario el tener esta documentación. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que nos haga llegar la autoridad una cartificación, pues debemos de presumir que nos va a caer una auditoría. Entonces, en la mayoría de los casos se podría dar, maestro, por temas que se podrían solucionar con aclaraciones, pero evidentemente pues hay que conocer la ley y hay que ser experto en el tema para pues no caer en las premisas que nos mencionabas anteriormente. Sí, definitivamente, o sea, vemos que en muchas ocasiones le dicen al contribuyente, es que no es necesario cumplirla. Coincido con esa parte. No es una obligación atender a una carta de invitación. Sin embargo,
me debe de prender un foco amarillo, casi un foco rojo, y debemos de estar preparados para una contingencia un poquito mayor, ¿no? Y obviamente tener la asesoría correcta para poder cumplir con con esta carta de invitación. Y en muchas ocasiones me ha tocado contribuyentes que nos han llegado a decir, oye, pues sí me llegó esta carta de invitación, no estoy listo para poder cumplir con todas las disposiciones fiscales. ¿Por qué? Porque se me vino abajo mi negocio, necesitaba más dinero para el negocio y en efecto omití el pago de los impuestos. Bueno, entonces hay que prepararnos para cuando nos llegue una auditoría, estar lo mejor preparados posible y poderla atender. A ver, entonces, si te estoy entendiendo bien y desde un lenguaje muy coloquial, el mío, maestro, no son efectivamente obligatorias atender estas cartas de invitación, pero al final, si no se hacen las aclaraciones que ahí te prendieron un foco amarillo, evidentemente sí se van a vivir consecuencias y eso es lo que hay que evitar y por eso la recomendación sería atenderlas. Y en este sentido, además de preguntarte si lo entendí bien, cuando alguien dice, oye, pues es que me llegó una carta de invitación y por no atenderla me cancelaron los sellos digitales, entonces no fue por la carta de invitación, sino fue porque no hicieron la aclaración de lo que venía en esa carta de invitación. Sí, coincido con esa parte que mencionas. Es muy importante el saber también, y una mala asesoría puede ser extremadamente costosa. ¿Por qué? Porque el contribuyente, me llega una carta de invitación y me ha tocado ver también que contribuyentes atiendan la carta de invitación con una mala asesoría o sin asesoría. ¿Por qué? Por quererse ahorrar este tema de la asesoría, y lo único que hicieron fue echarse la soga al cuello, ¿no? Entonces, al día siguiente te llega la auditoría y después tratar de arreglar la situación, pues es bastante complicado. ¿Por qué? Porque el contribuyente en ocasiones hace manifestaciones que no debió haber hecho o afirmaciones que por alguna situación realizó y que no necesariamente eran correctas, sin embargo, ya se hicieron dentro de esa carta de invitación. Muy bien. ¿Estas cartas de invitación llegan al buzón fiscal? Llegan a buzón tributario en efecto o pueden llegar físicamente al contribuyente. Ah, muy bien. Maestro, pues como siempre te agradezco enormemente. Feliz 2024 y nos escuchamos la próxima semana. Muchísimas gracias, David. Gusto saludarte, al igual que todos tus radioescuchas. Gracias, es el maestro Jorge Alberto Piquet Corona, abogado fiscalista, columnista. Hoy, pues, poniéndonos en contexto qué son las cartas invitación y lo que hay que hacer al respecto.